complicidad entre este sujeto que quiere ganar mucha plata y poder y empresas que consideran que con estos jóvenes van a lograr mucho más que con la gente más grande. Es decir, rompen la estructura de las cabezas tradicionales de gente que fue haciendo una carrera laboral y lo que empiezan a decir es, con la gente de 25 a 35 años tenemos el máximo perfil profesional. ¿Por qué? Porque en realidad es gente que le pone mucho empeño, que no tendrá experiencia, pero bueno, estas historias tuvieron, digo, lamentablemente todavía hoy están funcionando y hace bastantes años que se instauraron. Sabemos que hubo mucha gente joven que terminó con accidentes cerebrovasculares, con infarto, etcétera, etcétera, pero la cosa sigue y por lo menos en mi país uno está viendo un recambio en las generaciones, por ejemplo, en empresas internacionales. Movistar, ustedes también la tienen, por ejemplo, a los 50 años jubila a todos. Le dan muy buena plata, pero se lo sacan de encima. Me acuerdo de tener un paciente, un muchacho de 40 años, que me decía, yo ya no puedo hacer más carrera gerencial. ¿Por qué? Porque tenía 40 años. 40 años. Es absurdo. Entonces, creo que esta lógica de las políticas de las ciudades hay que reverla. Yo en algún momento trabajaba con el tema de recursos humanos y lo que se veía, no hay ninguna investigación que sea consistente en mostrar que los jóvenes son más capaces que los viejos. Ninguna. En realidad hay investigaciones a favor y investigaciones en contra que en realidad muestran que pueden ser más eficaces para una cosa que la otra, pero no hay nada taxativo. Entonces, en este punto, yo creo que hubo una política liberal de sacarse de encima a los que tenían que pagarle más porque eran viejos. También fue una desindicalización que se operó, por lo menos en mi país, en los 90, con relación a esto. ¿Por qué? Porque toda esa gente más grande estaba muy sindicalizada y sabía que tenía derechos y que si le querían meter el celular y que tenías que llevártelo cuando te ibas de vacaciones, en la playa, en el baño, en cualquier lado, esta gente no lo iba a aceptar, mientras que los jóvenes sí. Y lo llamativo de esto es que toda esta historia, voy a dar otro ejemplo que sirve para esto. Esta historia de que los jóvenes son los revolucionarios, etcétera, etcétera, en realidad los jóvenes terminaron siendo los más conservadores a este nivel. Y tiene que ver con dos cosas, porque esto de la cuestión de la antropología que mencionabas, después de la industrialización, ¿no? Hay un proceso de terciarización, ¿no? Donde los servicios es digamos, a la venta de servicios más que la producción de los servicios, de materia prima y de transformación para generar una acumulación de capital. Pero también acá hay algo muy importante, se da un proceso de fordismo al toyotismo, ¿no? Mientras que los fordistas eran los productores directos en la industria, que estaban sindicalizados, que tenían derechos, en ese mismo periodo se da una conversión de modelo económico. Y entonces hay un neoliberalismo que el sindicalismo y la defensa de los derechos laborales sale sobrando, es inútil. Entonces, se ajusta perfectamente con el toyotismo. El toyotismo no es generar el experto en algo, por ejemplo, ¿no? Aquel que pone este tornillito en el micrófono, ¿no? Sino es generar gente que pueda ser sustituida porque de pronto, si no está el que pone el tornillito, no me para la producción, porque hay otro que puede venir y poner el tornillito. Porque además todo se renueva muy rápido. Exactamente. Entonces son como tres fenómenos ahí muy importantes que se dan históricamente en el mismo periodo de tiempo, ¿no? Y ese costo, y te terminas sin defensa de proyectos, ¿no? Sin de derechos, con una flexibilización brutal del mercado de trabajo, bajos salarios, porque todos son sustituibles. Por otro lado tenemos otra política de edades. Yo no sé qué está pasando acá, pero en mi país, con todo un incremento de la izquierda, de la cual yo estoy muy contento y apoyo porque yo lo gobierno, apareció todo un nuevo auge de la juventud. La juventud está transformadora. Y esto también es un nuevo problema que nos están poniendo, porque no porque los jóvenes, y digo, la verdad que han hecho que los jóvenes nuevamente vuelvan a militar, y bueno, que esto me parece extraordinario, sino porque hablar de los jóvenes era no hablar de los viejos. Es decir, la presidenta de nuestro país, que tiene una mirada muy abierta en muchos sentidos, no podemos meterle la palabra adultos mayores. No puede. Es como que va, y ella es una vieja. Ella es vieja, pero es una vieja que se construyó históricamente ella misma en la generación de los 70, de los revolucionarios, qué sé yo, y que sigue pensando que los jóvenes son los únicos revolucionarios. Yo en este sentido doy el ejemplo de uno de los mayores líderes que tuvo la izquierda en este último tiempo, perdón, los que no son de esta línea, digo, lo doy como ejemplo simplemente, que fue el presidente uruguayo. Digo,
una muestra de mentalidad abierta, de capacidad revolucionaria, de transformación, y era un viejo. Una necesidad creativa. Totalmente. Era para los jóvenes, o sea, ¿no? Y que en realidad, digo, uno puede pensar que la transformación no viene solo de los jóvenes, que esta es una nueva política de edades, y que esto se está viendo incluso también en Estados Unidos. Esta idea de que los jóvenes son los que traen la buena nueva, esto es un problema notorio. ¿Por qué? Porque justamente esta sociedad está tratando de que los viejos se metan dentro de la novedad, dentro de que sean transformadores sociales, y sin embargo después de vuelta nos volvemos a meter en el redil de los viejos conservadores. ¿Por qué? Porque si los jóvenes son los transformadores, los viejos son los conservadores. Estas son lógicas que tenemos que detectarlas. ¿Por qué? Porque justamente tenemos que ir contra estas. Y por eso digo, a veces no nos alcanza que nos hablen de la vejez. Justamente podemos ver cómo hablan de la vejez hablando de la juventud. Así como vemos cómo hablan, como vos decías, de la mujer, hablando de los varones. Son lógicas que se componen en un cuadro mucho más amplio. Entonces, las políticas de edades regulan las posibilidades de poder, controlan, ejercen control sobre los individuos y básicamente generan criterios de edad dentro de los cuales nosotros nos miramos y operamos. Ayer hablábamos mucho del sentido común. El sentido común fue trabajado por Gramsci, el teórico marxista, que decía que es la doxa social, y fíjense, nuevamente, es el fondo de descripciones, así lo define él, el fondo de descripciones autoevidentes de la realidad social que normalmente permanecen expresadas. ¿Qué hablamos ayer todo el tiempo? De cómo a través de ciertos relatos hay un fondo que muchas veces no sabemos qué estamos diciendo con eso, pero que en realidad está inexpresado, pero que en alguna medida todos conocemos de qué hablamos. Una de las frases clásicas, reunión de varones, vos sabés cómo son las minas, nosotros decimos minas, ustedes dicen minas, no. Las minas son las chicas. Vos sabés cómo son las chicas, ¿no? Y uno dice, no sé ni qué son las chicas, pero en realidad parece que nos entendemos en ese cuadro. O las mujeres hablando y dicen, vos sabés cómo son los varones, son todos igual. ¿Todos igual qué? No se sabe. Engañan esto, no sé cuál es, pero en realidad funcionamos con estos. Exactamente, y si en realidad muchos de nosotros tuviésemos que decir si acordamos con ese fondo, probablemente no acordaríamos, pero lamentablemente muchas veces funcionamos con ese fondo. Exactamente. Totalmente. ¿Por qué? Porque si nosotros a veces no vamos a decir, bueno, pero ¿qué significa para vos que son los varones? Y vos realmente pensás que son todos infieles. Vos tenés corroboración de esto, vos digo, infieles porque es un clásico femenino. De que los varones siempre te engañan. En realidad, probablemente muchas mujeres no lo... Claro. En realidad, muchas de las mujeres no lo creerían. Pero sin embargo, funcionamos en parte, y estos son como cinismos separados que tenemos, y a partir de esto, como dice Verónica, actuamos justamente sin saber muy bien de dónde estamos hablando. Y en este punto, Rose, sí. Dos preguntas están bien. A vos se te escucha. Dos preguntas. Primero, una relacionada con esto de las edades, ¿no? Hablaste sobre la aparición de este concepto de adolescencia, esta categoría que, digamos, hablando sobre el tiempo histórico, pues fue de ayer, ¿no? Y tan de ayer que, por ejemplo, en 1898, aquí en México, había escuelas para adultos. Y un adulto se consideraba una persona mayor de 13 años. Entonces, esto prácticamente es de ayer. Pero hablando sobre los viejos, he visto que, por ejemplo, en diccionarios médicos, en diccionarios especializados, se habla del viejo, se habla del senil, y después, en el siglo XIX, surge esta categoría de decrépito. Entonces, los viejos, seniles y decrépitos. Y de pronto, a diferencia de lo que pasa con la adolescencia, ¿no?, que tiene que surgir una nueva categoría, aquí pasa al revés. Los seniles y decrépitos se van y nada más queda el viejo. Entonces la pregunta es, desde tu formación profesional, ¿qué dirías? ¿Cuál sería tu comentario? ¿Por qué se reducen estas categorías, ¿no? Y la segunda tiene que ver con esto del empoderamiento. Aquí escuché algunas opiniones que, bueno, me dejaron un poco sorprendido, ¿no?
empoderamos a las personas, es decir, que llego yo y le digo, ¿sabes qué? Tú en este momento estás empoderado, o nosotros damos las herramientas, evaluamos los contextos históricos, conocemos los recorridos de vida de las personas, y entonces las personas son las que toman o no la decisión de empoderarse. Muy buena pregunta. La primera, si me das un ratito, la vamos a ver en 2 minutos. La segunda es todo un debate ético, si somos los empoderadores o si la gente se empodera. El primero, lo que yo digo es, la palabra empoderar es dar, conferir poder. Y esto para mí es una mala definición. ¿Por qué? Porque empoderar es un proceso en el cual, y justamente por eso usamos un término más blando, como el término sacón, que no es el español, nosotros tenemos apoderarnos de algo. Empoderarnos, para mi gusto, es un proceso en el cual un sujeto va tomando poder y va perdiendo poder a lo largo del tiempo, y que en realidad puede ser un proceso individual, pero también puede ser conferir poder. Y acá está el punto en el cual nosotros damos o no damos poder. Cuando yo habilito a alguien a que pueda hacer algo a través de recursos cognitivos, afectivos, instrumentales, en alguna medida lo que yo estoy haciendo es dándole una posibilidad para que ese sujeto se empodere. Le estoy dando atributos para que el sujeto pueda leerse de otro lugar y desde ese lugar pueda pueda pensarse de otra manera. Yo lo que digo es que a veces yo lo pienso más en como un diálogo casi revolucionario. Cuando uno hace la revolución, uno supone que hay ciertas categorías que van a cambiar y que hay cierta gente que va a poder estar mejor que otra, o que estaba antes, y que se van a emparejar ciertos niveles de equilibrio. Y en ese sentido esa persona puede dotarse de un poder. Yo en ese sentido creo que sí se puede dotar de poder. Que no necesariamente el poder tiene que ser algo que se lo da a uno mismo, sino que uno puede dar instrumentos para que el otro se empodere o se haga más capaz, o que darle contextos en el cual el otro se empodere. Entonces uno podría decir, siguiendo lo que vos estás señalando, nosotros le damos poder. Yo diría, nosotros le damos una posibilidad de que el sujeto se lea desde otro lugar y que esa posibilidad le dé más poder frente a ciertas cuestiones. Nosotros le podemos dar incluso un instrumento económico. Nosotros, por ejemplo, cuando nosotros damos pensiones o jubilaciones, ¿estamos dando poder? No sé si damos poder, damos un útil que ese sujeto puede utilizarlo para empoderarse, ¿no? O puede que no, puede que se lo dé al marido, a los hijos, para que hagan lo que quieran ellos. ¿Se entiende esto? La pregunta, creo que, no sé si hay una respuesta. Yo creo que en general el sujeto se empodera a partir de ciertos medios que pueden ser dados por otros. Y que no hace falta que sean todos a partir de sí mismos. Sí, perdóname. Bueno, yo, si mi voz sí se oye, creo que hace falta un poco plantear la concepción de poder de Foucault, donde habla de líneas verticales, horizontales para todos lados, y plantea ejercicio del poder. Es decir, el poder se ejerce. En tanto se ejerce, se pierde esa línea vertical de arriba para abajo, y entonces puede ejercer poder cualquier persona, incluso planteándolo un poco en términos chuscos. La secretaria de un director puede ejercer más poder sobre alguien que el mismo director de una empresa, por ejemplo. Entonces, en cuanto se plantea como líneas de fuerzas y vectores que son fuerzas y contrafuerzas y que se ejercen, creo que no tendríamos que plantear este asunto de si otorgamos o no. Yo creo que lo único que hacemos es facilitar que el otro entre en procesos reflexivos para que él, la persona, tome a su juicio si él quiere cambiar algo o no, o si tiene la necesidad de modificar, o el ejemplo que pones, si quiere darle su pensión a sus hijos, es ya asunto de él. Pero yo creo que desde un lugar de conciencia, es decir, ¿para qué quiero darle dinero? Y no es solamente como una cuestión de culpa o de retaliación, por ejemplo. Creo que por ahí podríamos... Acuerdo totalmente, digo, en general, hoy cuando veíamos la cuestión de si está localizado o está descentralizado el poder, un poco veía esta línea de lo vertical y lo horizontal del poder. Pero lo que yo creo es que también a veces pensamos que el poder es una cuestión de conciencia del poder, y a veces es una cuestión de ejercicio, y es un ejercicio que se facilita cuando uno tiene algún elemento que lo haga posible también. Es decir, si tengo más o menos plata, no es un elemento menor para ejercer el poder. Entonces uno podría decir, en el punto más sutil
alguien que tenga mucha plata puede no tener poder, ¿no? Esto no cabe duda. Pero por otro lado, en un nivel menos sutil, podemos decir, si yo tengo esto, puedo cambiar desde acá las Filipinas. Si no lo tengo, no puedo. ¿Es poder o no es poder entonces esto? También es poder. Entonces puedo otorgar el poder, puedo darle esta herramienta y ella que cambie la Filipina. O puedo tomarla. O puedo tomarla. Y tú puedes cederlo. Es decir, en el momento en que yo... Acuerdo, no, totalmente con esto de acuerdo. Lo que digo es para la intención más específica que él hizo. Yo en este sentido acuerdo en esta cuestión, porque esto es un gran debate, si en realidad uno da poder o si uno lo asume solo. Yo creo que pensar en que solamente uno lo asume es pensar que el poder es básicamente una conciencia reflexiva de uno mismo. Creo que en realidad es una conciencia, pero al mismo tiempo es una herramienta concreta que yo puedo cambiar mi relación con la realidad. Y en este sentido, por eso yo insisto mucho, a que haya jubilaciones o que no haya jubilaciones, cambia la situación de poder de los viejos. Más allá de que haya viejos que puedan cederla, pero el cederla también es un ejercicio de poder finalmente. Entonces, ¿quién me da la jubilación? Y me la da otro. ¿El poder o no poder? Y sí, le doy muchas más herramientas para que ese sujeto esté más empoderado. ¿Se entiende esto, Juan Pablo? O si acordás o no, esto es un debate, ¿no? Gracias. Esto me parece una invitación, por no decir una provocación, porque nos estás haciendo pensar, al menos a mí. Gracias. En relación a cuál es mi noción, cómo construyo ese sujeto. Porque hablamos de un sujeto político y eso nos lleva a muchos escenarios posibles. Por eso es como el tema de le doy el poder, ya lo tiene, dónde me coloco yo frente al otro, alrededor, etcétera, ¿no? Y en esta noción Foucaultiana, digamos, en la posibilidad de que puedo observar los entornos inmediatos, y por ahí Foucault habla también de cómo ejerzo el poder inmediatamente o cómo desde fuera, más lejos, transversalmente, ese poder se ejerce sobre mí. Y entonces tenemos que advertir quién es ese sujeto al que estamos construyendo, en qué contexto social lo estamos mirando, porque no podemos abstraerlo de ello y no podemos tampoco dejar de lado nuestro propio prejuicio a la hora de estar frente a él. Son muchas aristas, no podemos simplemente hablar del viejo, es demasiado, ¿no? Y me remito a René Leroy cuando habla de la noción de edad, porque dice es una construcción humana. ¿A quién se le ocurrió? Bueno, desde esta noción de estudiar al ser humano y en el tema del desarrollo humano se comenzaron a poner estos parámetros, ¿no? ¿Qué más da si cumples un año y un día que si cumples, no sé, 11 meses y días, ¿no? ¿Y qué se supone que debe pasar cuando cierras ciclos? Que eso es una noción subjetiva, ¿no? Me gusta mucho la metáfora que hace Lenoir cuando dice, si una persona naciera o estuviera aislado, literalmente en una isla, no sabría que va a morir, porque no tiene un referente de edad para saber que va a llegar un momento en el que va a concluir su vida. Nuestra edad es relacional. Y cierro mi comentario diciendo que estas categorías como la edad, el género y otras categorías sociales, pues son relacionales. El asunto es cómo las estamos conjugando. En mí estás provocando eso y me gusta mucho porque lo estoy repensando, ese sujeto político que se supondría que ya debería tener claro y como que está muy nebuloso de pronto. Bueno, me encanta la intervención que tuviste, acuerdo fundamentalmente, y me hiciste pensar, a mí me encanta cuando usted dice me provoca. Provócame. ¿Vieron con la camiseta que provoca? Para nosotros provocar lo vemos distinto, provocar es como mucho más violento para nosotros, provocar es como agredir. No, pero digo, tomo dos cuestiones. Una también que dice Foucault, que es justamente cierta forma de sometimiento no genera un nuevo lugar de poder. O sea, que no es que porque estamos sometidos ya no tenemos poder. Justamente construimos una nueva forma de apoderarnos, digo, y hay algo que nosotros vimos en nuestros pueblos originarios, donde justamente hubo una actitud de cierta sometimiento por un lado y después meterle la calavera por el otro y de poder tener como una doble vida justamente para poder sostener algo de lo propio sin que el otro se coma, y esto es una construcción de poder novedosa.
Pero por otro lado, en esto que vos decís, y esto es absolutamente cierto, que es una categoría relacional. Y creo que esta es una definición muy buena cuando todos tenemos que pensar. ¿Por qué? Porque por un lado nos hace romper con cierta idea, con cierta entelequia acerca de lo que construimos como vejez. Pero por otro lado, el riesgo de esta mirada es que a veces, y digo, fue una mirada que yo tuve, y no dejo de tenerla, digo, que me basaba me ubicaba mucho ahí y decir, bueno, pero entonces me desarmó la vejez. Y en realidad, lo que tenemos que ver, en realidad, es tanto una entelequia la vejez, como es tanto una entelequia ser varón, ser mujer, ser las edades, todos son entelequias. Más allá de que podamos tener una realidad biológica que nos pueda indicar algunas cuestiones, sabemos que ni el sexo ni la edad es el destino. Sin embargo, esto que hablábamos del efecto performativo, de una cierta construcción social, tiene sí efectos sobre nosotros. Entonces, todos decimos, bueno, no hay vejez, sí hay vejez. Pero sí lo que ella nos comentó, y que me parece muy inteligente lo que ella ubicó, es este concepto relacional lo tenemos que pensar en contextos donde después tiene una incidencia en las praxis cotidianas y construye sujetos desde determinadas representaciones que fueron fundadas. ¿Se entiende esto? No es el mismo viejo que se funda acá que el que se fundó en los aztecas o el que se fundó en los griegos. Entonces, esto es lo que tenemos que visualizar. Entonces, por un lado tenemos que tener una mirada relativista, donde poder decir, a ver, ¿cómo se construyó esta idea de viejo? Pero por otro lado tenemos que manejarnos con esa entelequia que nosotros hoy producimos. Y también tenemos que tener como perspectiva ética, y acá vuelvo a tomar algo de lo que vos decías, ¿qué otra cosa puede ser ese viejo? Ayer yo les decía a las mujeres, ustedes cambiaron desde que llegaron acá. ¿Y cómo cambia la gente cuando va a un grupo? Es impresionante, es un escenario formidable para el cambio. Entonces, ¿y por qué cambiaron? Porque entraron en un escenario que les produjo, que les provocó una forma de representarse a sí mismos distinta a la que tenían antes. Entonces, creo que este es el juego, el interjuego que tenemos que tener permanentemente. Hay algo de la ficción, pero es una ficción, como toda ficción, realizadora. Yo tengo un relato de base desde el cual yo pienso que yo soy de determinada manera. Esa ficción desde la cual yo me construyo hace que yo transite ciertos caminos, que me maneje de determinadas maneras, hasta que puedo rever cierta ficción. Y de hecho, el proceso psicoterapéutico tiene mucho que ver con esto. ¿Qué tipo de ficción construí entre mis padres, entre yo, entre mi sociedad, entre mis contextos, y en qué medida yo puedo mover algo de este relato? ¿Se entiende esto? Digo, lo puedo desde lo individual hasta lo social más amplio, que justamente la categoría narrativa nos sirve para pensar todas estas dimensiones. Respondo las preguntas, porque capaz que acá podemos debatir. Pero, es decir, ese empoderamiento, así como lo planteas, como lo hemos discutido, a partir de viejos y viejas de ahorita, que con cierta vulnerabilidad, lo que sabemos todos los que estamos trabajando. Pero podemos pensar también en un empoderamiento prospectivo, es decir, los jóvenes que están en esta mesa van a ser unos viejos empoderados, pensando en diferencia de los viejos que hay ahorita. Son jóvenes universitarios, van a llegar con maestrías, con posgrados, con una experiencia y una práctica de defensa de sus derechos, que no se van a conformar, etc. Entonces, también un empoderamiento, no esperar hasta que estén los viejos en la situación de dificultad y demás, para entonces ver estrategias y políticas como poder, sino ya estamos empoderando viejos ahorita de manera prospectiva. Más o menos, pues. ¿Por qué? Por un lado, ¿vieron la película Y si viviéramos todos juntos? Esa película es una muy buena imagen de cómo suponemos que vamos a llegar nosotros. Gente progresista, gente culta, que no acepta las restricciones que tiene una residencia para adultos mayores. Entonces, ¿qué es lo que decide? Nos vamos a vivir todos juntos, entre amigos, con un asistente alemán que además estudia antropología y hace una etnografía de todo eso. Una película redondita, bella, pero por otro lado,
no sabemos muy bien qué puede aparecer. Por ejemplo, si cambian las tecnologías de la información, ¿hasta qué punto quizás podamos o no adaptarnos a nuevas realidades? Fíjense que lo que le pasó al gerente que había llegado a los 50 y pico de años y de repente llegó la computadora y le generó un crack en su adaptación, y ese tipo no se imaginaba que no se iba a poder adaptar. ¿Por qué? Porque probablemente era un tipo súper bien formado. Entonces, lo que nos demanda hoy, que es un poco lo que señalaba Verónica con el toyotismo, que es parte de una cultura posmoderna donde se nos demanda cambiar todo el tiempo, ¿no? Y tenemos que adaptarnos rápidamente a todos los cambios. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad cambiante donde un sujeto modernista, digamos, que pensaba que iba a trabajar toda su vida en el mismo lugar, no funciona, ¿no? Y que tenía que poner el tornillo en el mismo lugar, no, porque el auto cambió 28 veces, cosa que en otros momentos no cambiaba. Entonces, creo que en este punto hay una capacidad de antelación que a veces es dudosa. Más allá de que yo acuerdo totalmente con vos que hoy tenemos también una generación de viejos que es una generación de viejos menos educados. Y esto también tiene efectos, pero incluso tiene efectos de la memoria. Ustedes saben que la falta de educación que tienen muchos de nuestros viejos, de gente que llegó a la primaria con suerte, genera, y esto está probado, de que van a tener menos memoria cuando son viejos. Con lo cual hay cuestiones de la memoria que no sabemos muy bien cómo se van a plantear a partir de esto que vos decís, de gente más educada o que tenga una relación con el conocimiento más dúctil, más fluida. Entonces, creo que esto, dejémonoslo ahí como anticipaciones en parte posibles y en parte imposibles, ¿no? Digo esto para discutir. Yo digo esto porque yo soy muy discutidor, les digo así. Entonces a veces digo debate porque yo les voy a dar mi idea, lo cual no significa que no crean lo que ustedes, simplemente que quiero seguir debatiéndolo y ustedes debatanlo todo lo que quieran. Dale. Creo que, bueno, Ricardo, gracias. Aquí hay varias cosas. Una comentaba Verónica, esta posición académica, que muchas veces en creer que lo que uno dice es la neta del planeta, de alguna manera entorpece el poder construir y poder entrar en un proceso de transformación, como lo estás comentando. Entonces aquí hay dos conceptos que uno es la complejidad y otro es la transdisciplina. Y son dos conceptos que de alguna manera se han estado trabajando también para poder tener una visión mucho más real de los cambios que se van suscitando en la sociedad. La otra es cómo miramos al adulto y cómo nos miramos a nosotros mismos, porque pienso que ahí podría ser interesante el trabajo personal que uno hace y cómo de alguna manera nos vamos mirando a nosotros y cómo podemos ubicarnos en nuestro contexto para trabajar algo que tú comentabas ayer, que era esta construcción de ciudadanía. Cómo yo como sujeto me conceptualizo como ciudadano, porque finalmente en esto que tú hablas de lo comunitario me parece interesante en cómo vamos a formar comunidad, porque finalmente comunidad no nada más estar en bola y estar ahí, sino cómo yo me relaciono con el otro, pero a partir de mi próximo, ¿sí? ¿Cómo estoy con el otro? En esto que nosotros podríamos ver en la vida cotidiana y que lo vemos, por ejemplo, en las mesas de día, cómo me relaciono con mis compañeros que tengo ahí, porque finalmente va siendo mi casa, ¿sí? Cómo construyo mis relaciones de solidaridad, de fraternidad, de cómo de alguna manera yo me sigo empoderando porque hago conciencia de mis propias necesidades y de mis responsabilidades, ¿sí? Entonces, la parte también muy interesante es cómo yo como profesional, ¿qué mirada tengo? O sea, cómo me miro, pero también cómo miro al otro, cómo de alguna forma me contextualizo y puedo ver al otro en ver las necesidades que tiene el otro. Yo no le tengo que estar diciendo o empoderarlo, sino más bien tomarlo en cuenta con sus necesidades, poder saber y reconocer sus capacidades,
ser sensible a eso, porque muchas veces es cuando nosotros aprendemos qué es lo que ellos me pueden dar a mí y cómo poder crear esa parte de ciudadanía. ¿Sí? Entonces ahí es donde se da, yo